Hola, tengo 62 años y vivo en San Diego, California. Durante más de 2 décadas serví fielmente en mi iglesia, creyendo que estaba haciendo la obra de Dios, pero durante 15 meses guardé un secreto que me destrozaba por dentro. Descubrí algo terrible que ocurría detrás de las puertas cerradas de los consejos espirituales, algo que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta por miedo a destruir la fe de toda una comunidad. Hoy estoy aquí para contarte cómo rompí el silencio, por qué decidí enfrentar a alguien que todos veneraban y cómo encontré el valor para proteger a otras mujeres vulnerables. Si mi historia puede ayudar a alguien a encontrar su voz y denunciar lo que está mal, entonces todo habrá valido la pena. Si te conmueve lo que voy a contarte, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. No sabes lo importante que es saber que no estoy sola. Me llamo Rosa Elena Márquez, tengo 62 años, y vivo en San Diego, California, desde hace más de 30 años. Hoy, finalmente, voy a contar la verdad que guardé durante 15 meses, una verdad que casi me destruye por dentro, que me robó el sueño y me hizo cuestionar todo en lo que creía. ¿Cuántas noches pasé despierta, preguntándome si debía hablar o seguir callando? ¿Cuántas veces miré mi reflejo en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada? Nací en Guadalajara, México, en un hogar humilde pero lleno de fe. Mi madre me enseñó a rezar antes de poder hablar correctamente, y mi padre trabajaba de sol a sol para darnos educación y comida. Llegué a Estados Unidos con mi esposo Juan Carlos cuando apenas tenía 28 años, con una maleta vieja, $30 en el bolsillo, y un sueño enorme de darles mejor vida a nuestros futuros hijos. Durante más de 20 años, la iglesia fue mi segunda casa. No, déjenme corregir eso, fue mi primer hogar. Era el lugar donde me sentía completa, donde encontré comunidad cuando extrañaba México hasta llorar, donde aprendí inglés en las clases nocturnas que ofrecían en el sótano, donde celebramos los cumpleaños de mis hijos, donde enterramos a mi esposo hace 5 años. Esas paredes conocían todas mis lágrimas, todas mis oraciones, todos mis secretos. Yo era conocida como la hermana Rosa, la que siempre llegaba temprano para preparar el café, la que organizaba las comidas comunitarias, la que visitaba a los enfermos, la que nunca, jamás, perdía un servicio. Los domingos solían a pan dulce y canela, porque yo horneaba conchas y orejas para compartir después del culto. El sonido del órgano, las voces cantando en español, el abrazo cálido de hermanas que se volvieron mi familia, eso era mi vida. ¿Cómo puede alguien destruir algo tan hermoso? ¿Cómo puede una persona usar la fe de otros como arma para manipular y controlar? Estas preguntas me atormentaron cuando comencé a ver lo que nadie más quería ver, cuando empecé a notar los patrones que todos ignoraban, cuando finalmente entendí que el silencio no era lealtad sino cobardía. Hace 3 años, me ofrecí como voluntaria para ser secretaria de la iglesia. Después de que Juan Carlos murió, necesitaba mantenerme ocupada, necesitaba sentirme útil, necesitaba llenar el vacío enorme que dejó su ausencia. El pastor Romero, que había llegado de México 5 años antes, aceptó mi ayuda con entusiasmo. Era un hombre carismático, con palabras que tocaban el corazón, con sermones que hacían llorar hasta a los más duros. Todos lo admiraban, todos lo respetaban, todos confiaban en él ciegamente. Mi trabajo era simple: organizar su agenda, preparar el café para las reuniones, archivar documentos, coordinar los grupos de oración. 3 días a la semana, llegaba a la oficina pastoral a las 4 de la tarde y me quedaba hasta las 8 de la noche. El edificio quedaba prácticamente vacío después de las 6, solo estábamos el pastor Romero, yo, y las personas que venían a las sesiones de consejería espiritual. Al principio, todo parecía normal. Las personas llegaban con sus problemas: matrimonios en crisis, hijos rebeldes, deudas que no podían pagar, enfermedades que asustaban. El pastor oraba con ellos, les daba consejos, les ofrecía palabras de esperanza. Yo preparaba el café, servía galletas, y luego regresaba a mi escritorio en la recepción para darles privacidad. Pero después de 6 meses, algo comenzó a inquietarme. Las citas con mujeres jóvenes siempre duraban más tiempo, a veces hasta 2 horas. Las puertas permanecían cerradas con seguro. Escuchaba llantos suaves que venían del otro lado. Y cuando salían, esas mujeres tenían los ojos rojos, las manos temblorosas, y una expresión que no podía descifrar: ¿era paz espiritual o era otra cosa? Una noche de octubre, llovía tanto que las calles parecían ríos. Yo había olvidado mi bolsa en la oficina y regresé alrededor de las 9. La iglesia estaba a oscuras, excepto por una luz en el pasillo que llevaba a la oficina pastoral.
Mis zapatos mojados hacían ruido contra el piso de linóleo mientras caminaba lentamente, sintiendo algo extraño en el aire, algo que me hacía querer huir pero también me obligaba a acercarme. Escuché voces. Una era del pastor Romero, suave, casi susurrante. La otra era de una mujer joven, y estaba llorando. Tienes que confiar en mí, decía él. Nadie más puede entender tu dolor como yo. Esto es parte de tu sanación espiritual. Algo en su tono me heló la sangre. No era la voz de un pastor consolando a una oveja herida. Era otra cosa, algo que mi instinto reconocía como peligroso aunque mi mente aún se resistiera a aceptarlo. Me quedé paralizada en el pasillo, con el corazón golpeando mi pecho tan fuerte que pensé que me iba a delatar. La puerta estaba entreabierta a apenas unos centímetros. ¿Debía quedarme? ¿Debía irme? ¿Debía tocar y pretender que no había escuchado nada? Esa noche cambió todo. Esa noche, la mujer que yo era, la hermana Rosa que confiaba ciegamente, comenzó a morir para dar lugar a alguien nuevo, alguien que cuestionaba, alguien que observaba, alguien que ya no podía ignorar las señales que siempre habían estado ahí. Cuando finalmente llegué a mi casa esa noche, con mi bolsa olvidada aún en la oficina, me senté en la cocina y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. El aroma del café mexicano que siempre preparaba por las mañanas llenaba el aire, pero ahora ese olor me recordaba a esas reuniones, a esos secretos, a esa puerta cerrada. Mi hogar ya no se sentía como refugio. Esta es mi historia. Esta es la verdad que casi me mata por guardarla. Esta es la confesión que nadie esperaba de la hermana Rosa, la mujer tranquila que siempre sonreía, que nunca causaba problemas, que nunca cuestionaba a las autoridades. Pero el silencio tiene un precio muy alto, y yo ya no podía pagarlo. ¿Alguna vez han sentido que despiertan de un sueño y descubren que lo que creían real era solo una ilusión? Así me sentí durante las semanas que siguieron a aquella noche lluviosa. De repente, cada detalle que antes ignoraba se volvía evidente, cada gesto que parecía inocente ahora revelaba su verdadera naturaleza. Regresé a mis funciones en la oficina pastoral actuando como si nada hubiera pasado. No podía dejar mi voluntariado sin levantar sospechas, y además, una parte de mí necesitaba confirmar si mis temores tenían fundamento o si mi imaginación me estaba traicionando. ¿Era posible que yo estuviera malinterpretando todo? ¿Sería el dolor por la pérdida de Juan Carlos haciendo que viera oscuridad donde solo había luz? Comencé a llevar un pequeño cuaderno azul donde anotaba cosas. No lo hacía de manera obvia, simplemente escribía horarios, nombres, detalles que parecían insignificantes. Martes, 7 de noviembre, sesión con Lupita Hernández, 2 horas y media. Salió llorando. Pastor Romero pidió café extra fuerte antes de que ella llegara. Cada anotación era como una pieza de un rompecabezas que aún no sabía cómo armar. Mi hija Patricia, que vive en Los Ángeles y trabaja como profesora universitaria, me llamaba cada domingo. Siempre habíamos tenido una relación complicada porque ella dejó la iglesia cuando tenía 23 años y yo nunca lo entendí completamente. Para mí, eso fue una traición no solo a la fe sino a nuestra comunidad, a nuestras raíces. Pero ahora, mientras yo guardaba mis sospechas en secreto, sus palabras del pasado resonaban en mi mente: mamá, no toda autoridad religiosa merece respeto ciego. El olor del incienso durante los servicios dominicales comenzó a molestarme. Antes era reconfortante, me transportaba a las iglesias de mi infancia en Guadalajara, pero ahora me hacía sentir náuseas. Los vitrales coloridos que filtraban la luz del sol ya no me parecían hermosos, parecían testigos mudos de cosas terribles. Incluso las canciones que tanto amaba sonaban diferentes, como si las palabras sobre amor y protección divina fueran burlas crueles. Una tarde de diciembre, mientras organizaba archivos viejos en el sótano de la iglesia, encontré algo que me dejó sin aliento. En una caja polvorienta marcada, Archivos 2018 a 2020, había expedientes de mujeres que ya no asistían a la congregación. Saqué uno al azar. Claudia Morales, 26 años, había sido muy activa en el grupo de jóvenes. Sus últimas entradas en el registro mostraban múltiples sesiones de consejería con el pastor Romero. Y luego, nada. Simplemente había desaparecido. Revisé más expedientes. El patrón era escalofriante: todas mujeres jóvenes, todas con sesiones frecuentes de consejería, todas desaparecidas de la iglesia sin explicación. ¿Cuántas habían sido? Conté 17 en esos 2 años. 17 mujeres que simplemente se habían ido, y nadie había hecho preguntas porque la gente va y viene en las iglesias, ¿verdad?
La vida es complicada, las personas se mudan, pierden la fe, encuentran otras congregaciones. Pero ahora yo sabía que había algo más. Lo sentía en mis huesos, en mi corazón que latía aceleradamente cada vez que veía al pastor Romero sonreír con esa sonrisa perfecta mientras saludaba a las familias después del servicio. Lo veía cargar a los niños pequeños, abrazar a las abuelas, estrechar manos con firmeza y confianza. Todos lo amaban. Todos confiaban en él. Y eso hacía todo más difícil y más aterrador. ¿Cómo acusas a alguien que parece perfecto? ¿Cómo señalas a un hombre que ha consolado a viudas, que ha orado por enfermos, que ha dado dinero de su propio bolsillo a familias necesitadas? Yo misma había recibido su ayuda cuando Juan Carlos murió. Él organizó el funeral, me visitó durante semanas, se aseguró de que yo tuviera comida y compañía. ¿Cómo podía esa misma persona ser quien yo sospechaba que era? Las Navidades llegaron y la iglesia se llenó de luces y decoraciones. Preparamos ponche y tamales para la celebración del 24 de diciembre. El olor de la canela, el tamarindo y el maíz cocido llenaba el salón social. Las familias reían, los niños corrían entre las mesas, los ancianos contaban historias de Navidades en México. Todo parecía perfecto, normal, bendecido. Pero yo ya no podía ver esa escena con los mismos ojos. Miraba a las jóvenes presentes y me preguntaba, ¿cuántas de ellas habían sido llamadas a esas reuniones especiales? ¿Cuántas habían escuchado esas mismas palabras suaves y manipuladoras? ¿Cuántas guardaban secretos que las estaban destruyendo por dentro? Durante la misa de gallo, mientras cantábamos villancicos tradicionales, observé al pastor Romero en el púlpito. Su voz era hermosa, llena de emoción y convicción. Hablaba sobre el amor de Dios, sobre la protección divina, sobre cómo la iglesia era un refugio seguro para todos. Las personas a mi alrededor lloraban de emoción, levantaban sus manos, gritaban amén con fervor. Y yo me sentí completamente sola, como si estuviera viendo una obra de teatro donde todos conocían sus líneas excepto yo. Esa noche, cuando regresé a mi pequeña casa en Chula Vista, me senté en el jardín aunque hacía frío. Las rosas que mi madre me enseñó a cultivar estaban dormidas para el invierno, solo tallos desnudos y tierra oscura. Me sentí como esas rosas, despojada, vulnerable, esperando una primavera que tal vez nunca llegaría. No podía seguir así. No podía seguir guardando estas sospechas sin confirmarlas o descartarlas. Necesitaba hablar con alguien, pero ¿con quién? ¿Quién me creería? ¿Quién no correría inmediatamente a contarle al pastor Romero que la hermana Rosa estaba difundiendo chismes maliciosos? Pensé en Patricia, mi hija. Ella era escéptica, racional, educada. Ella no tenía lealtades ciegas hacia la iglesia. Tal vez ella podría ayudarme a entender si estaba viendo fantasmas donde no lo sabía, o si finalmente alguien estaba prestando atención a una verdad terrible que todos los demás ignoraban. Pero llamarla significaba admitir que tal vez ella había tenido razón todos estos años. Significaba reconocer que mi fe ciega había sido ingenua, que mi lealtad absoluta había sido peligrosa. ¿Estaba lista para eso? ¿Estaba lista para que se derrumbara el mundo que había construido durante más de 2 décadas? La luna llena iluminaba mi jardín mientras yo lloraba en silencio, envuelta en un chal tejido que Juan Carlos me regaló años atrás. Y por primera vez en mi vida, entendí que la verdad puede ser más dolorosa que la ignorancia, pero infinitamente más necesaria. El año nuevo llegó con la promesa de cambios, pero yo no imaginaba cuán profundos serían. El 2 de enero, un martes frío y gris, tomé la decisión de llamar a Patricia. Mis manos temblaban mientras marcaba su número, ensayando mentalmente las palabras que había practicado durante días. «Mamá, ¿qué sucede? Nunca me llamas tan temprano», dijo ella, con voz preocupada. Eran las 7 de la mañana en California, y yo sabía que ella estaría preparándose para ir a la universidad. Podía escuchar el sonido de fondo, una cafetera, tal vez música suave. «Mija, necesito hablar contigo sobre algo importante», logré decir, sintiendo como las lágrimas ya comenzaban a formarse. «Necesito tu ayuda, y necesito que no me juzgues». Hubo silencio al otro lado de la línea, y luego Patricia dijo con voz más suave, «Mamá, nunca te juzgaría. Cuéntame qué pasa». Y entonces, por primera vez, compartí mis sospechas, mis observaciones, mis miedos. Le conté sobre aquella noche lluviosa, sobre los expedientes, sobre los patrones que nadie más parecía notar. Hablé durante casi una hora, y ella escuchó sin interrumpir,
solo haciendo pequeños sonidos de comprensión. Cuando terminé, Patricia guardó silencio por un momento que pareció eterno. Finalmente dijo: «Mamá, lo que estás describiendo suena muy serio. Pero necesitamos evidencia más sólida antes de hacer cualquier acusación. ¿Estarías dispuesta a documentar todo con más detalle? ¿Estarías dispuesta a buscar a esas mujeres que desaparecieron?» Esa conversación cambió algo fundamental entre nosotras. Por años, habíamos estado en lados opuestos de una pared invisible, ella, la hija rebelde que cuestionaba todo, yo, la madre tradicional que defendía la fe a cualquier costo. Ahora, esa pared comenzaba a desmoronarse, y descubrí que del otro lado no había una enemiga sino una aliada, alguien que podría ayudarme a navegar este territorio aterrador. Patricia vino a visitarme ese mismo fin de semana. Llegó con su computadora portátil, libretas nuevas, y una determinación que reconocí como mía propia. Nos sentamos en mi cocina, tomando café de olla como lo hacía mi abuela, con canela y piloncillo, y comenzamos a planear cómo investigar sin levantar sospechas. «Lo primero que necesitamos es hablar con esas mujeres», dijo Patricia, revisando la lista que yo había copiado de los expedientes. «Necesitamos saber qué les pasó realmente, por qué se fueron. Pero tenemos que ser cuidadosas. Si realmente pasó algo malo, estas mujeres pueden estar asustadas o traumatizadas». Durante las siguientes semanas, Patricia usó sus habilidades de investigación académica para encontrar información de contacto. Descubrimos que varias de esas mujeres seguían viviendo en el área de San Diego, algunas se habían mudado a Los Ángeles o Phoenix, y una incluso había regresado a México. Cada nombre representaba una historia potencialmente dolorosa, una verdad que tal vez no querían recordar. Mientras tanto, yo continuaba con mis funciones en la iglesia, pero ahora con un propósito diferente. Ya no era solo la hermana Rosa obediente y confiable, era una investigadora secreta, documentando todo discretamente. Llegaba temprano para revisar agendas, me quedaba tarde para escuchar conversaciones, fotografiaba documentos con mi teléfono cuando estaba sola en la oficina. El riesgo era enorme. Si el pastor Romero descubría lo que yo estaba haciendo, podría perder no solo mi posición en la iglesia sino también mi reputación en toda la comunidad. ¿Quién creería a una viuda de 62 años acusando al pastor más respetado? Me verían como una mujer amargada, tal vez mentalmente inestable, difundiendo mentiras maliciosas. Una noche de febrero, algo sucedió que confirmó mis peores temores. Una joven llamada Mónica, que tenía 24 años y trabajaba en una panadería local, llegó a la iglesia visiblemente angustiada. Yo estaba organizando himnarios en el santuario cuando la vi entrar corriendo hacia la oficina pastoral. El pastor Romero la estaba esperando, y cerró la puerta inmediatamente. Esta vez, no me alejé. Me acerqué al pasillo, pretendiendo limpiar los estantes de libros cerca de la oficina. Escuché fragmentos de conversación, ella llorando, él hablando en voz baja pero firme, palabras como confianza, secreto, nadie puede entender como yo. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Cuando Mónica salió 2 horas después, su cara estaba hinchada de tanto llorar, pero había algo más: confusión, vergüenza, miedo. La detuve suavemente en el estacionamiento, bajo la luz amarillenta de las lámparas que iluminaban el espacio vacío. «Mónica, ¿estás bien?», le pregunté, tocando su brazo con cuidado. Ella me miró con ojos enormes, llenos de lágrimas que aún no habían caído. «Hermana Rosa, yo no puedo hablar de esto. El pastor dice que es confidencial, que es parte de mi sanación espiritual». «Mija», le dije con toda la ternura que pude reunir, «si algo te hace sentir incómoda, no tiene que ser secreto. Yo estoy aquí si necesitas hablar, sin juicios, sin presiones». Ella negó con la cabeza rápidamente, como espantando mis palabras. «No, no entiendes. Él está ayudándome con cosas muy personales. Solo que a veces no sé si». Su voz se quebró y no pudo continuar. La abracé allí mismo, en el estacionamiento frío de la iglesia, mientras ella sollozaba contra mi hombro. No dije nada más, solo la sostuve, dándole el espacio seguro que claramente no había encontrado dentro de esas paredes que supuestamente debían protegerla. Esa noche, llamé a Patricia y le conté lo sucedido. «Mamá, esto es exactamente lo que pensábamos», dijo ella, con voz seria. «Está usando su posición de poder, creando dependencia emocional, aislándolas con secretos. Es un patrón clásico de manipulación». Decidimos que era tiempo de contactar a la primera mujer de nuestra lista,
Claudia Morales, quien ahora vivía en Phoenix. Patricia encontró su perfil en redes sociales y le envió un mensaje cuidadoso, explicando que era hija de alguien de la iglesia y que queríamos hablar sobre experiencias pasadas, sin presiones ni juicios. Esperamos 3 días angustiosos sin respuesta. Yo había perdido el apetito, apenas dormía, pasaba las noches mirando el techo de mi habitación, preguntándome si estábamos haciendo lo correcto. ¿Y si estábamos equivocadas? ¿Y si toda esta investigación era solo paranoia mía, proyección de mi propio dolor y soledad? Pero entonces, el mensaje llegó. Claudia respondió: he estado esperando años que alguien hiciera preguntas. Sí, quiero hablar. Pero no por teléfono. ¿Pueden venir a Phoenix? Patricia pidió días libres en la universidad y yo inventé una excusa sobre visitar a una prima enferma. El viernes siguiente, manejamos 4 horas hacia Arizona, con el paisaje desértico extendiéndose infinito a nuestro alrededor. El silencio en el auto era denso, cargado de anticipación y miedo. Claudia nos recibió en su pequeño apartamento. Era hermosa, con ojos inteligentes que mostraban un dolor profundo. Nos ofreció agua de Jamaica que ella misma había preparado, y nos sentamos en su sala modesta, con fotografías de su familia en México colgando en las paredes. Y entonces, comenzó a hablar. Claudia sirvió el agua de Jamaica en vasos de vidrio decorados con flores pintadas, de esos que todas nuestras madres tienen en sus cocinas. El líquido rojo oscuro reflejaba la luz de la tarde que entraba por la ventana, y yo lo miraba fijamente, sin atreverme a levantar la vista, mientras esperaba que ella encontrara las palabras. No sé por dónde empezar, dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. He tratado de olvidar durante 3 años, de convencerme de que no fue tan malo, de que tal vez yo malinterpreté todo. Hizo una pausa, tomó un sorbo de agua, y continuó: pero en mis peores noches, sé exactamente lo que pasó. Patricia sacó su libreta, pero Claudia negó con la cabeza. No escribas nada todavía. Primero necesito saber, ¿ustedes le creen a las mujeres? ¿O vinieron aquí buscando confirmar que el pastor Romero es inocente? Le creemos a las mujeres, respondí con firmeza, sorprendida de la convicción en mi propia voz. Yo he visto cosas que me hacen pensar que algo muy malo está pasando. Por eso estamos aquí. Claudia asintió lentamente, y en sus ojos vi alivio mezclado con dolor. Todo comenzó cuando yo tenía 23 años, empezó. Mi matrimonio estaba pasando por momentos difíciles. Mi esposo trabajaba 2 empleos y casi nunca estaba en casa. Yo me sentía sola, perdida, sin propósito. El pastor Romero me invitó a consejería matrimonial. El relato que siguió me heló la sangre. Claudia describió cómo las sesiones comenzaron normalmente: oraciones, consejos sobre comunicación, lecturas bíblicas. Pero gradualmente, el enfoque cambió. El pastor comenzó a preguntarle cosas íntimas sobre su vida sexual, sobre sus inseguridades más profundas, sobre sus miedos secretos. Me decía que para sanarme espiritualmente, tenía que confiar en él completamente, explicó, sus manos apretando el vaso con tanta fuerza que pensé que se rompería. Que mi esposo nunca podría entender mi verdadera esencia, pero él sí. Que Dios lo había puesto en mi camino específicamente para salvarme. Las sesiones se volvieron más frecuentes, más largas, más privadas. El pastor insistía en que nadie más debía saber los detalles de lo que hablaban, que era un pacto sagrado entre ella, él y Dios. La aislaba de su esposo, de su familia, de sus amigas de la iglesia. Le decía que solo él realmente la entendía. Y lo peor, dijo Claudia, con lágrimas rodando por sus mejillas, es que yo le creí. Comencé a depender emocionalmente de esas sesiones, a sentir que sin él yo no podía funcionar. Cuando mi esposo cuestionaba por qué pasaba tanto tiempo en la iglesia, yo me enojaba con él, no con el pastor. Patricia y yo escuchábamos en silencio, nuestros propios ojos húmedos. Cada palabra de Claudia resonaba con las sospechas que yo había tenido, pero escucharlo de primera mano era diferente. Esto no era paranoia ni imaginación, esto era real, documentado, vivido. Un día, continuó Claudia, su voz casi un susurro, durante una sesión particularmente emotiva, él me abrazó. Dijo que era un abrazo pastoral, que así Dios transmitía su amor. Pero duró demasiado tiempo, y sus manos no se quedaron en lugares apropiados. Se detuvo, cubriendo su cara. No fue violento, pero tampoco fue consensuado. Yo estaba tan confundida, tan manipulada emocionalmente,
que no supe cómo reaccionar. El aire en la habitación se sentía denso, cargado de horror y tristeza. Patricia se movió al sofá junto a Claudia y tomó su mano. Lo que estás describiendo es abuso, dijo suavemente. Abuso de poder, manipulación emocional y violación de límites profesionales y espirituales. Lo sé ahora, respondió Claudia. Pero en ese momento, estaba tan perdida en su manipulación que pensé que tal vez yo había hecho algo mal. Cuando dejé de ir a las sesiones y eventualmente dejé la iglesia, él me llamó varias veces, diciendo que estaba decepcionado de mí, que estaba abandonando mi sanación espiritual, que Dios estaba triste conmigo. Le pregunté si había hablado con alguien sobre esto, si había reportado lo sucedido. Claudia negó con la cabeza. ¿A quién le iba a decir? Él era el pastor, el líder respetado. Yo era solo una mujer joven con problemas matrimoniales. Nadie me habría creído. Habrían dicho que estaba inventando cosas para dañar a un hombre de Dios. Nos quedamos con Claudia 3 horas más. Ella compartió detalles que ayudaban a entender el patrón, cómo él seleccionaba a mujeres vulnerables, cómo las aislaba gradualmente, cómo usaba lenguaje espiritual para justificar comportamientos inapropiados, cómo las hacía sentir culpables si cuestionaban algo. Antes de irnos, Claudia nos dio nombres de 2 amigas que ella sabía habían pasado por experiencias similares. Una vive en Los Ángeles, dijo. La otra regresó a Tijuana. No sé si querrán hablar, pero merecen la oportunidad de ser escuchadas. En el camino de regreso a San Diego, Patricia y yo viajamos en silencio durante la primera hora. El desierto pasaba a nuestro lado, infinito y desolado, reflejando perfectamente cómo me sentía por dentro. Finalmente, Patricia habló: mamá, esto es más grande de lo que pensábamos. Y va a requerir más coraje del que imaginamos. Lo sé, mija, respondí, mirando la carretera que se extendía ante nosotras. Pero ya no podemos retroceder. Esas mujeres han guardado silencio durante años. Alguien tiene que darles voz. Esa noche, de vuelta en mi casa, me senté en el jardín bajo las estrellas. Las rosas comenzaban a brotar con la llegada de la primavera, pequeños brotes verdes de vida nueva. Pensé en Claudia, en su valentía al compartir su historia, en el dolor que había cargado sola durante años. Y supe, con absoluta certeza, que no importaba el costo personal, no importaba cuántas amistades perdiera, no importaba si me echaban de la iglesia que había sido mi hogar, esta verdad tenía que salir a la luz. Las mujeres que aún estaban atrapadas en ese ciclo de manipulación merecían ser liberadas. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Patricia: contacté a la mujer en Los Ángeles. Aceptó reunirse con nosotras el próximo fin de semana. Te amo, mamá. Eres más valiente de lo que crees. Leí ese mensaje 3 veces, dejando que las palabras penetraran en mi corazón cansado. Valiente. ¿Era yo valiente? No me sentía así. Me sentía aterrada, abrumada, pequeña frente a lo que estábamos descubriendo. Pero tal vez la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. El siguiente fin de semana, Patricia vino a recogerme temprano el sábado. Íbamos a Los Ángeles para encontrarnos con Verónica Soto, la segunda mujer de nuestra lista. Durante el viaje de 2 horas por la autopista, pasando por paisajes que iban del suburbio de San Diego a la vastedad urbana de Los Ángeles, hablamos sobre cómo abordar la conversación. Cada entrevista era delicada, cada historia era sagrada, cada mujer necesitaba sentirse segura y respetada. Verónica trabajaba como enfermera en un hospital del centro de Los Ángeles. Nos reunimos con ella en una cafetería pequeña cerca de su trabajo, un lugar ruidoso lleno del aroma de café tostado y pan dulce. Ella llegó todavía con su uniforme de trabajo, con ojeras profundas que hablaban de turnos largos y noches sin dormir. Solo tengo 45 minutos antes de mi siguiente turno, dijo, ordenando un café americano doble. ¿Qué quieren saber exactamente? Patricia explicó nuestra investigación, mencionando a Claudia sin revelar detalles personales. Verónica escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. Claudia fue valiente al hablar, dijo finalmente. Yo he querido hablar durante 2 años, pero no sabía con quién ni cómo. Tenía miedo de que nadie me creyera, o peor, que me culparan a mí. Su historia era diferente en detalles pero idéntica en patrón. A los 28 años, recién divorciada y lidiando con depresión, Verónica había buscado apoyo espiritual en la iglesia.
el pastor Romero se había ofrecido como consejero, prometiendo ayudarla a encontrar sanación y propósito. Al principio, honestamente me ayudó, admitió Verónica. Sus palabras eran reconfortantes. Me sentía vista, comprendida. Pero poco a poco, la naturaleza de nuestras conversaciones cambió. Comenzó a hacer preguntas muy personales sobre mi intimidad, sobre mi cuerpo, sobre mis pensamientos más privados. Ella describió cómo el pastor usaba lenguaje bíblico y espiritual para normalizar conversaciones que la hacían sentir incómoda. Le decía que el cuerpo era un templo que necesitaba ser consagrado apropiadamente, que ciertos ejercicios de liberación espiritual requerían contacto físico, que la vergüenza sobre temas sexuales era un obstáculo para la verdadera fe. Una vez, continuó Verónica, mirando fijamente su café, me pidió que describiera en detalle mi última relación íntima. Dijo que necesitaba entender dónde estaba mi bloqueo espiritual. Yo me sentí tan avergonzada, pero también confundida porque lo presentaba como algo necesario para mi sanación. Las sesiones se volvieron más manipuladoras. El pastor alternaba entre crítica y afirmación, haciéndola sentir que solo él realmente la valoraba mientras simultáneamente señalaba sus defectos espirituales. Era un ciclo de dependencia emocional calculado y cruel. Lo que me hizo finalmente irme fue cuando mi mejor amiga, también de la iglesia, mencionó que ella también estaba teniendo sesiones privadas con el pastor, explicó Verónica. Ella describió exactamente el mismo patrón, las preguntas íntimas, el contacto físico inapropiado disfrazado de bendición espiritual, el aislamiento de otras relaciones. Cuando nos dimos cuenta de que estaba haciendo lo mismo con ambas, supimos que no éramos nosotras las que estábamos malinterpretando las cosas. Patricia tomaba notas cuidadosamente mientras yo escuchaba, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mí. ¿Cómo podía un hombre usar la fe, usar el dolor de las personas, usar su posición de confianza de manera tan manipuladora? ¿Cuántas mujeres más había? ¿Cuántas seguían atrapadas en ese ciclo ahora mismo? ¿Reportaste esto a alguien?, preguntó Patricia. Verónica soltó una risa amarga. Intenté hablar con un líder de la denominación regional. Me dijo que sin evidencia física no podían hacer nada, y que debía tener cuidado de no difamar a un hombre de Dios con acusaciones sin fundamento. Me hizo sentir como si yo fuera el problema, como si mi interpretación de las cosas fuera incorrecta. Así que simplemente me fui y traté de olvidar. Le pregunté si estaría dispuesta a dar testimonio formal si llegábamos a ese punto. Verónica dudó, jugando con su taza de café. Tengo miedo, admitió. Miedo de que no me crean, miedo de que mi familia se entere de detalles íntimos que compartí en supuesta confidencialidad, miedo de ser juzgada por la comunidad. Pero también estoy cansada de cargar esto sola. Si hay otras mujeres dispuestas a hablar, entonces sí, yo también hablaré. Nos dio el contacto de su amiga, quien ahora vivía en San Francisco. También mencionó que había escuchado rumores sobre una mujer en Tijuana que había tenido una experiencia similar, aunque no tenía detalles. Cuando nos despedimos de Verónica, ella me abrazó con fuerza. Gracias por creerme, susurró. Gracias por no hacer lo que todos los demás hicieron, mirar hacia otro lado. Durante las siguientes 3 semanas, Patricia y yo continuamos nuestra investigación. Hablamos con 5 mujeres más, cada una con variaciones de la misma historia devastadora. Algunas habían sido objeto de manipulación emocional intensa sin contacto físico inapropiado, otras describían situaciones que claramente cruzaban líneas de abuso. Todas compartían el trauma de haber confiado en alguien que usó su fe contra ellas. Mientras tanto, yo seguía funcionando en la iglesia como si nada estuviera pasando. Era agotador mantener la máscara, sonreír durante los servicios, preparar el café para reuniones, saludar al pastor Romero como si no supiera lo que sabía. Cada domingo me sentaba en mi banca habitual, cantaba los himnos que amaba, y sentía que mi corazón se partía un poco más. Mi nieta Sofía, que tenía 17 años, había comenzado a asistir más regularmente a los servicios de jóvenes. Cada vez que la veía hablar con el pastor Romero después del culto, mi estómago se contraía de miedo. ¿Qué le estaba diciendo? ¿La estaba evaluando como potencial víctima? ¿Debía advertirle sin revelar todo lo que sabía? Una noche, Sofía vino a cenar a mi casa. Preparé su platillo favorito, enchiladas verdes con arroz y frijoles refritos, el mismo que yo preparaba para Patricia cuando era niña. Mientras comíamos, Sofía mencionó casualmente que el pastor Romero le había ofrecido sesiones de mentoreo espiritual. Mi corazón se detuvo.
¿Qué tipo de mentoreo?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. No sé, dice que puede ayudarme a discernir el plan de Dios para mi vida, especialmente ahora que voy a entrar a la universidad. Dice que ha ayudado a muchas jóvenes a encontrar su camino. Tuve que morderme la lengua para no gritar. No podía revelar toda la investigación todavía, pero tampoco podía permitir que mi nieta cayera en las mismas trampas que habían atrapado a tantas otras. Sofía, le dije cuidadosamente, creo que el mentoreo espiritual es maravilloso, pero siempre debe ser en grupo o con otra persona presente. Nunca en privado. ¿De acuerdo? Ella me miró extrañada. ¿Por qué, abuela? El pastor dice que algunas cosas son muy personales para compartir en grupo. Porque las cosas personales siempre deben tener testigos apropiados, insistí. Es por protección de ambas partes. Promete que si vas a mentoreo con él, siempre llevas a alguien más o te aseguras de que la puerta esté abierta y haya gente cerca. Sofía accedió, aunque claramente confundida por mi insistencia. Después de que se fue, llamé inmediatamente a Patricia. Se acabó el tiempo, le dije. Está intentando acercarse a Sofía. Tenemos que actuar ya. Patricia estuvo de acuerdo. Ya tenemos suficientes testimonios. Es momento de decidir qué hacer con esta información. Pero mamá, necesitas estar preparada. Cuando hagamos esto público, va a haber guerra. Lo sabía. Sabía que se venía una tormenta que iba a dividir a la congregación, que iba a destrozar amistades, que iba a poner a prueba la fe de muchos. Pero también sabía que no podíamos seguir esperando mientras más mujeres eran dañadas. ¿Cómo se rompe un silencio que ha durado años? ¿Cómo se enfrenta a una comunidad entera que prefiere la ilusión cómoda sobre la verdad dolorosa? Estas preguntas me quitaban el sueño mientras Patricia y yo planeábamos nuestros siguientes pasos. Ya no éramos solo dos, teníamos testimonios de 8 mujeres valientes dispuestas a hablar, cada una representando años de dolor guardado. Decidimos comenzar por dentro del sistema antes de hacerlo público. Patricia investigó la estructura jerárquica de nuestra denominación y descubrió que había un obispo regional en Los Ángeles responsable de supervisar varias congregaciones, incluyendo la nuestra. Solicitamos una reunión formal, presentándola como un asunto delicado que requería atención inmediata. El obispo Martínez nos recibió en su oficina un martes por la tarde. Era un hombre mayor, tal vez de 70 años, con cabello completamente blanco y ojos cansados que habían visto demasiado en sus décadas de liderazgo. Su oficina olía a libros antiguos y café viejo. Hermana Rosa, conozco su reputación en la congregación, comenzó él, con voz formal. Usted ha servido fielmente durante muchos años. ¿Qué es tan urgente que requería esta reunión? Patricia y yo intercambiamos miradas. Ella abrió la carpeta que habíamos preparado, conteniendo testimonios escritos, documentación de patrones, fechas y detalles específicos. Durante 45 minutos, presentamos nuestro caso, explicando cuidadosamente cada pieza de evidencia. El obispo escuchó en silencio, su expresión volviéndose más grave con cada minuto que pasaba. Cuando terminamos, él suspiró profundamente, quitándose los lentes y frotando sus ojos con cansancio. Estas son acusaciones muy serias, dijo finalmente. ¿Entienden la gravedad de lo que están sugiriendo? El pastor Romero ha sido un líder ejemplar durante años. Ha construido congregaciones, ha traído cientos de almas a la fe, ha servido con distinción. Con todo respeto, obispo, respondió Patricia firmemente, las víctimas también han servido fielmente. Sus testimonios merecen ser escuchados y creídos. El obispo se reclinó en su silla, mirando al techo como buscando respuestas. Necesito tiempo para investigar esto apropiadamente. Mientras tanto, les pido que no hablen de esto con nadie más. Las acusaciones públicas podrían destruir no solo la reputación del pastor, sino la fe de toda la congregación. Necesitamos manejarlo con sabiduría y discreción. Salimos de esa reunión con un mal presentimiento. No va a hacer nada, dijo Patricia mientras caminábamos hacia el carro. Va a intentar enterrar esto para proteger a la institución. Tenía razón. 2 semanas después, recibimos una carta formal del obispo. Él había investigado las alegaciones y había tenido una conversación seria con el pastor Romero. El pastor negó cualquier comportamiento inapropiado y estaba ofendido por las acusaciones infundadas.
La carta concluía sugiriendo que, quizás las hermanas habían malinterpretado gestos de cuidado pastoral, y recomendaba oración y perdón, para restaurar la armonía en la congregación. La rabia que sentí al leer esa carta fue como fuego en mis venas. 8 mujeres compartiendo experiencias similares y él las descartaba como malinterpretaciones. Años de manipulación documentada reducidos a gestos de cuidado pastoral. La institución que yo había servido durante décadas estaba eligiendo proteger su imagen sobre proteger a las vulnerables. ¿Y ahora qué hacemos?, le pregunté a Patricia, sintiendo que el peso del mundo caía sobre mis hombros. Ahora vamos más allá del sistema interno, respondió ella. Hay una periodista investigativa en el periódico en español de San Diego. Escribió un artículo hace 2 años sobre abusos en instituciones religiosas. Debemos contactarla. Mientras tanto, algo inesperado sucedió en la iglesia. 3 mujeres mayores, amigas mías por más de 20 años, me buscaron después del servicio dominical. Me llevaron al estacionamiento, lejos de oídos curiosos, y la hermana Guadalupe, que tenía 65 años, habló primero. Rosa, sabemos que estás investigando algo sobre el pastor, dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchara. Y queremos que sepas que no estás sola. Nosotras también hemos visto cosas. Hemos sospechado durante años. Me quedé sin palabras. ¿Por qué nunca dijeron nada? La hermana Marta, de 60 años, respondió con lágrimas en los ojos, porque teníamos miedo. Miedo de causar división, miedo de estar equivocadas, miedo de ser expulsadas de la única comunidad que tenemos. Pero ya no podemos seguir callando. Si tú tienes el valor de enfrentarlo, nosotras te apoyaremos. Esa alianza secreta de mujeres mayores se volvió crucial. Ellas habían observado patrones durante años, habían notado cómo ciertas jóvenes desaparecían abruptamente, habían escuchado susurros y rumores que nunca se investigaban. Juntas, representábamos casi 100 años de servicio fiel a esa iglesia. Nuestra credibilidad combinada era formidable. Nos reunimos en mi casa una semana después, junto con Patricia. La sala estaba llena de mujeres bebiendo té de manzanilla y chocolate caliente, compartiendo no solo información sino también el dolor de haber guardado sospechas durante tanto tiempo. Era como una liberación colectiva, un reconocimiento de que el silencio nos había hecho cómplices involuntarias. Hay algo más que deben saber, dijo la hermana Guadalupe. Mi hijo trabaja en el banco donde el pastor tiene la cuenta de la iglesia. Sin violar ninguna confidencialidad que pueda meterlo en problemas, me dijo que hay muchas transacciones extrañas. Retiros grandes en efectivo, transferencias a México que no coinciden con ningún proyecto misionero conocido. Creo que no solo está manipulando emocionalmente a las mujeres, también está robando dinero de la iglesia. Esta revelación añadió otra dimensión a nuestra investigación. El abuso no era solo emocional y espiritual, también era financiero. Familias pobres dando donativos sacrificiales mientras el pastor desviaba fondos para su propio beneficio. Patricia contactó a la periodista, Isabella Reyes, quien aceptó reunirse con nosotras. Ella había crecido en un ambiente religioso evangélico y entendía las dinámicas de poder en estas comunidades. Cuando le presentamos nuestra evidencia, sus ojos brillaron con la determinación de alguien que ve una historia importante. Esto va más allá de su congregación, nos dijo Isabella. He estado investigando patrones de abuso en iglesias inmigrantes. Los pastores se aprovechan del miedo a las autoridades, de la barrera del idioma, del deseo de las personas de pertenecer a una comunidad. Necesitamos exposición pública para detener esto. Pero Isabella también nos advirtió, cuando publiquemos este artículo, ustedes se convertirán en objetivo de ataques. La comunidad se dividirá. Algunos las llamarán traidoras, chismosas, instrumentos del diablo tratando de destruir la obra de Dios. ¿Están preparadas para eso? Miré a las mujeres reunidas en mi sala. Todas asintieron con determinación. Hemos vivido suficiente para saber que la verdad tiene un precio, dije. Y estamos dispuestas a pagarlo. Durante las siguientes semanas, Isabella trabajó en su investigación mientras nosotras continuábamos documentando todo. Descubrimos que el pastor Romero tenía un historial de haber sido removido de 2 congregaciones en México bajo circunstancias sospechosas que nunca se habían investigado apropiadamente. Había un patrón de décadas de manipulación y abuso que había sido encubierto una y otra vez por líderes más preocupados por la reputación institucional que por la protección de las víctimas. Una noche,
recibí una llamada amenazante anónima. Una voz de hombre me dijo: «Deja de difundir mentiras sobre el pastor o te arrepentirás». Colgué temblando, pero no me detuve. Si me estaban amenazando, significaba que estábamos tocando nervios, que estábamos cerca de exponer algo que alguien desesperadamente quería mantener oculto. El momento de la verdad se acercaba. Isabella iba a publicar su artículo en 2 semanas. Nosotras decidimos que antes de la publicación, haríamos un último intento dentro de la congregación, hablaríamos públicamente durante el servicio dominical, dándoles a los miembros la oportunidad de escuchar directamente de las víctimas antes de que saliera en los medios. Era arriesgado, potencialmente caótico, pero sentíamos que la comunidad merecía escuchar la verdad de nosotras primero, no de un periódico. Coordinamos con las 8 mujeres que habían dado testimonio. Todas aceptaron estar presentes, aunque aterradas. La noche antes de ese domingo crucial, no pude dormir. Me senté en mi jardín, con las rosas ahora en plena floración, su aroma dulce mezclándose con el aire fresco de la primavera. Pensé en mi esposo Juan Carlos, en cómo él siempre valoró la verdad por sobre la comodidad. Me imaginé su voz diciéndome: «Rosa, haz lo correcto, sin importar el costo». Y decidí que eso era exactamente lo que haría. El domingo amaneció con un cielo despejado y brillante, uno de esos días perfectos de California que parecen sacados de una postal. Pero mi estómago estaba hecho un nudo, mis manos temblaban mientras me vestía con mi mejor traje, un conjunto azul marino que Juan Carlos me había regalado años atrás. Me miré al espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada, ojos decididos, mandíbula firme, pero también un temblor de miedo que no podía esconder completamente. Patricia llegó temprano a recogerme, acompañada de las otras mujeres que iban a testimoniar. Las recibimos en mi casa para orar juntas, no con las palabras religiosas tradicionales sino con expresiones genuinas desde el corazón. Pedimos valor, claridad, y sobre todo, que nuestras voces fueran escuchadas con oídos abiertos. No importa lo que pase hoy, dije mirando a cada una de ellas, ustedes ya son valientes. Nadie puede quitarles eso. Verónica, que había viajado desde Los Ángeles, apretó mi mano. Tengo tanto miedo que siento que voy a vomitar, admitió. Pero también siento que si no hago esto hoy, me arrepentiré el resto de mi vida. Llegamos a la iglesia 45 minutos antes del servicio. El estacionamiento ya comenzaba a llenarse, familias llegando con niños vestidos con su mejor ropa, ancianos caminando despacio hacia la entrada, jóvenes reunidos en grupos riendo y conversando. Todo parecía tan normal, tan inocente. ¿Cómo iba a cambiar todo en las próximas horas? Las hermanas Guadalupe, Marta y Esperanza nos esperaban en el vestíbulo. Ellas habían coordinado con algunos líderes de grupos pequeños que también sospechaban que algo estaba mal. No todos nos apoyarían, pero al menos tendríamos algunos aliados en la sala cuando llegara el momento de hablar. El servicio comenzó normalmente. Los cantos de alabanza llenaban el santuario, voces elevándose en armonía, manos levantadas en adoración. Yo estaba sentada en mi banca habitual, pero por primera vez en años, no podía cantar. Las palabras se atascaban en mi garganta. Miraba al pastor Romero en la plataforma, dirigiendo la adoración con su sonrisa carismática, y sentía una mezcla de rabia y tristeza que me abrumaba. Después de los anuncios, durante el tiempo de testimonios cuando miembros de la congregación podían pasar al frente para compartir bendiciones o peticiones de oración, me puse de pie. Mis piernas apenas me sostenían mientras caminaba hacia el pasillo. Patricia, que estaba sentada junto a mí, también se levantó, seguida de las otras 8 mujeres. El murmullo en la congregación comenzó de inmediato. La gente miraba confundida mientras 10 mujeres caminábamos hacia el frente. El pastor Romero nos vio acercarnos y su expresión cambió sutilmente, de sorpresa a algo que podría haber sido miedo. Tomé el micrófono con manos temblorosas. El santuario, que normalmente tenía 250 personas, hoy estaba completamente lleno, tal vez 300 personas nos miraban expectantes. El silencio era tan denso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Hermanos y hermanas, comencé, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía, lo que voy a compartir hoy no es fácil. No es un testimonio de bendición ni una petición de oración típica. Es una verdad que he guardado durante meses porque tenía miedo de lo que pasaría si hablaba. Podía ver rostros conocidos en la audiencia, familias con las que había compartido comidas, personas a las que había visitado en el hospital, amigos de décadas.
Algunos me miraban con confusión, otros con curiosidad, y unos pocos con lo que parecía ser comprensión, como si hubieran estado esperando este momento. Durante 15 meses, continué, he sido testigo de un patrón que ya no puedo ignorar. Un patrón de manipulación, de abuso de poder, de violación de la confianza sagrada que depositamos en nuestros líderes espirituales. Hice una pausa, respirando profundamente. Y no estoy sola en esta observación. Las mujeres que están conmigo hoy tienen historias que contar, historias de dolor que han guardado en silencio por demasiado tiempo. El murmullo en la congregación se convirtió en ruido. Algunas personas comenzaron a levantarse, otras gritaban, ¿qué está pasando? El pastor Romero intentaba acercarse al micrófono pero los diáconos le bloqueaban el paso, confundidos sobre qué hacer. Verónica tomó el micrófono siguiente. Con voz clara a pesar de sus lágrimas, comenzó a contar su historia. No entró en todos los detalles íntimos, pero fue lo suficientemente específica para que quedara claro lo que había sucedido. Yo confiaba en él como mi pastor, dijo. Y él usó esa confianza para manipularme emocionalmente, para aislarme de mi familia, para hacerme cuestionar mi propia cordura cuando sus acciones me hacían sentir incómoda. Una por una, las 8 mujeres tomaron el micrófono. Algunas lloraban tanto que apenas podían hablar, otras lo hacían con rabia contenida, todas con una valentía que me dejaba sin aliento. Cada testimonio añadía otra pieza al rompecabezas, revelando un patrón consistente de predación que había durado años. La reacción de la congregación fue exactamente lo que temíamos, división instantánea y caótica. Aproximadamente la mitad de las personas escuchaban con horror y creencia creciente, la otra mitad gritaba que éramos mentirosas, que estábamos siendo usadas por el diablo para destruir la iglesia, que deberíamos avergonzarnos de difamar a un hombre de Dios. El pastor Romero finalmente tomó un micrófono. Hermanos, dijo con voz temblorosa pero firme, estas acusaciones son completamente falsas. Estas mujeres han malinterpretado mi cuidado pastoral. He dedicado mi vida a servir a Dios y a esta congregación. No merezco este ataque injusto. Pero entonces pasó algo que no esperábamos. Una mujer joven, Mónica, la misma que yo había consolado en el estacionamiento meses atrás, se puso de pie en medio de la congregación. Su voz no llegaba a los micrófonos, pero en el relativo silencio que siguió a las palabras del pastor, todos pudieron escucharla. A mí también me pasó, gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. A mí también. Y pensé que estaba sola, que era mi culpa, que nadie me creería. Se volvió hacia las mujeres en el frente. Gracias por tener el valor que yo no tuve. Y entonces, como efecto dominó, otras 3 mujeres más se pusieron de pie. Una era Carolina, de 42 años, miembro de la iglesia desde hacía una década. Otra era Alejandra, apenas 23 años, quien todos pensábamos era una líder juvenil prometedora. La tercera era Beatriz, de 35, casada con 3 hijos. El santuario explotó en caos. Algunos corrían hacia el frente para abrazar a las mujeres, otros salían furiosos del edificio, familias argumentaban entre sí en los pasillos. El pastor Romero intentaba mantener el control, pero su voz se perdía en el tumulto. Las hermanas mayores, Guadalupe, Marta y Esperanza, formaron un círculo protector alrededor de nosotras mientras la congregación se dividía literalmente en 2 bandos. Algunos hombres intentaban acercarse agresivamente, gritando que éramos falsas profetas y herramientas de Satanás. Otros, incluyendo algunos diáconos, pedían orden y exigían una investigación formal. En medio del caos, Isabella Reyes, la periodista, entraba al santuario. Ella había estado esperando afuera como acordamos, lista para documentar lo que pasara. Su presencia añadió otra capa de tensión porque ahora todos sabían que esto no se quedaría dentro de las paredes de la iglesia, iba a ser público, iba a estar en los periódicos, iba a afectar la reputación de toda la congregación. Patricia me abrazaba mientras yo temblaba, no de miedo sino de adrenalina y liberación. Lo hicimos, mamá, susurraba en mi oído. Rompimos el silencio. Ahora el resto está en manos de la justicia y de Dios. Finalmente, después de casi una hora de caos, la policía llegó porque alguien había llamado reportando un disturbio. Los oficiales, confundidos sobre qué hacer en una situación tan inusual, simplemente pidieron que todos se calmaran y se fueran a casa. El servicio claramente había terminado. Salimos del edificio rodeadas de nuestras aliadas, enfrentando tanto a partidarios que lloraban y nos abrazaban como a detractores que nos gritaban insultos.
El estacionamiento parecía campo de batalla, con grupos separados argumentando intensamente, algunos consolando a las víctimas, otros defendiendo al pastor. Me subí al auto de Patricia, exhausta pero también extrañamente en paz. Había pagado el precio de la verdad, pero ya no cargaba sola el peso del secreto. Lo había compartido con la comunidad, para bien o para mal, y ahora ellos tendrían que decidir qué hacer con esa información. Los días que siguieron a ese domingo fueron los más difíciles de mi vida. Mi teléfono no paraba de sonar, llamadas de personas apoyándome, pero también de personas furiosas acusándome de destruir la iglesia. Recibí mensajes amenazantes, algunos anónimos y otros de personas que yo consideraba amigas. Mi buzón de correo se llenó de cartas, algunas con palabras de aliento y otras con insultos dolorosos. Hermana Rosa, usted ha destruido nuestra congregación, decía una carta de una mujer con quien había compartido banco durante 15 años. El pastor Romero es un hombre de Dios y usted está siendo usada por Satanás para dividir el cuerpo de Cristo. Espero que pueda vivir con esa culpa. Otras cartas eran completamente diferentes, gracias por tu valentía. Yo también fui víctima hace años pero nunca tuve el coraje de hablar. Ahora, por primera vez en una década, siento que puedo comenzar a sanar. La división en la comunidad latina de San Diego era profunda y dolorosa. Familias enteras se separaron porque algunos miembros creían las acusaciones y otros defendían al pastor. Amistades de décadas se rompieron. Negocios locales propiedad de miembros de la iglesia se vieron afectados porque algunos clientes se negaban a apoyar a traidores o a cómplices de abusadores, dependiendo de qué lado estuvieran. Patricia se quedó conmigo esa primera semana, tomándose días libres del trabajo para asegurarse de que yo estuviera bien. Mi casa se convirtió en refugio para las mujeres que habían dado testimonio, todas lidiando con las consecuencias de haber hablado. Nos sentábamos en mi sala, bebiendo té y chocolate caliente, llorando juntas, sosteniéndonos mutuamente cuando el peso del rechazo comunitario se volvía insoportable. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó Verónica una noche, con voz quebrada. Mi familia ya no me habla. Mi madre dice que le avergüenza tener una hija que difama pastores. ¿Valió la pena? No tenía una respuesta fácil. Todo lo que podía hacer era abrazarla y susurrar, dijimos la verdad. Eso siempre vale la pena, aunque duela. El artículo de Isabella Reyes se publicó el miércoles siguiente. Era largo, meticulosamente investigado, y devastador en sus detalles. Ella había hablado con 11 mujeres en total, había documentado inconsistencias financieras, y había descubierto el historial del pastor en México que la iglesia nunca había investigado apropiadamente. El artículo se compartió miles de veces en redes sociales, siendo leído no solo por nuestra comunidad sino por todo el sur de California. La reacción fue mixta. Algunos medios locales lo retomaron, generando conversaciones sobre abuso de poder en instituciones religiosas. Organizaciones de apoyo a víctimas se acercaron ofreciendo servicios de consejería gratuita. Pero también hubo contragolpe, grupos conservadores religiosos lo calificaron como ataque contra la iglesia y persecución de cristianos. La denominación regional finalmente se vio obligada a actuar bajo la presión pública y mediática. Anunciaron que suspenderían al pastor Romero temporalmente mientras conducían una investigación exhaustiva e imparcial. Pero la elección de palabras reveló su sesgo, no lo removieron permanentemente, solo lo suspendieron, sugiriendo que tal vez pudiera regresar si la investigación no encontraba evidencia conclusiva. Un grupo de abogados especializado en casos de abuso institucional se ofreció a representar a las víctimas de forma gratuita. Explicaron que aunque el caso criminal sería difícil por falta de evidencia física y porque mucho tiempo había pasado, podíamos construir un caso civil por daños emocionales y por negligencia institucional al no investigar apropiadamente las acusaciones previas. Mientras tanto, la congregación se desintegraba. Aproximadamente 100 personas dejaron la iglesia completamente, algunos para unirse a otras congregaciones cercanas, otros simplemente alejándose de la religión organizada por completo. Las familias que se quedaron estaban profundamente divididas sobre si creer las acusaciones o defender al pastor. Mi nieta Sofía vino a visitarme una tarde. Se sentó en mi jardín, mirando las rosas que yo cuidaba meticulosamente, y finalmente habló: «Abuela, ¿por qué nunca me contaste lo que estabas investigando?» «Porque quería protegerte», respondí honestamente. «Y porque no sabía si me creerías. Tú admirabas al pastor Romero». «Lo hacía», admitió ella, con lágrimas en sus ojos. «Y eso hace que todo sea más confuso.
¿Cómo puede alguien parecer tan bueno en público pero ser tan malo en privado? ¿Cómo puedo confiar en alguien otra vez? Esa pregunta la hacían muchos, especialmente los jóvenes que habían crecido viendo al pastor Romero como modelo a seguir. Su desilusión era profunda, y algunos estaban cuestionando no solo al pastor sino su fe entera. Si un pastor puede engañar a todos durante años, ¿cómo sabemos que Dios es real? Estas preguntas me destrozaban porque no tenía respuestas simples. La hipocresía de algunas personas no invalida la realidad de Dios, intentaba explicar. Pero entiendo por qué es difícil separar esas cosas cuando has sido traicionado tan profundamente. Una grieta inesperada pero hermosa comenzó a formarse, la reconciliación con Patricia. Años de tensión entre nosotras se disolvieron mientras trabajábamos juntas. Una noche, mientras preparaba su platillo favorito de la infancia, me dijo: «Mamá, siempre pensé que tu fe te hacía ciega a los problemas en la iglesia. Pero ahora veo que tu fe fue exactamente lo que te dio el valor para enfrentarlos. Lo siento por juzgarte durante todos estos años». Lloramos juntas esa noche, sanando heridas viejas mientras lidiábamos con las nuevas. «Yo también lo siento», le dije. «Debí haberte escuchado cuando cuestionabas cosas. A veces la lealtad ciega es más peligrosa que el escepticismo saludable». Un mes después del domingo fatídico, la investigación oficial de la denominación concluyó. Su informe fue decepcionante. Reconocían que puede haber habido comportamiento inapropiado, pero que no había evidencia suficiente para acción disciplinaria permanente. Recomendaban que el pastor Romero recibiera consejería y entrenamiento adicional sobre límites apropiados antes de poder volver a ministrar. Era una bofetada a todas las víctimas. El mensaje era claro: la institución valoraba su imagen y sus líderes más que la justicia para los vulnerables. Muchas de las mujeres que habían testificado se sintieron traicionadas nuevamente, ahora no solo por el pastor sino por todo el sistema que se suponía debía protegerlas. Pero entonces algo inesperado sucedió. El hijo del pastor Romero, Miguel, quien trabajaba como asistente administrativo, renunció públicamente. En una carta abierta que publicó en redes sociales, escribió: «Durante meses he estado revisando documentos financieros y escuchando historias susurradas. Ya no puedo defender a mi padre. Las mujeres que acusaron están diciendo la verdad. Yo vi comportamientos inapropiados que ignoré porque no quería creer que mi padre era capaz de tal cosa. Les pido perdón por mi silencio cómplice». Ese testimonio de su propio hijo cambió la narrativa. Si incluso su familia reconocía la verdad, era más difícil para los defensores del pastor mantener su posición. Algunos que habían negado las acusaciones comenzaron a reconsiderar, admitiendo que tal vez habían sido demasiado rápidos en descartar a las víctimas. La presión pública y legal eventualmente forzó una segunda investigación, esta vez conducida por una organización externa especializada en casos de abuso eclesiástico. Mientras esperábamos los resultados, las víctimas formamos un grupo de apoyo que se reunía semanalmente en mi casa. No solo hablábamos del caso, también compartíamos comidas, celebrábamos cumpleaños, nos apoyábamos en crisis personales. De las cenizas de traición y dolor, estaban haciendo una comunidad nueva, más auténtica y saludable que la que habíamos perdido. 3 meses después de aquel domingo que cambió todo, cuando parecía que el polvo finalmente comenzaba a asentarse, recibí una llamada que transformó nuevamente el curso de esta historia. Era de una mujer llamada Teresa, quien había leído el artículo de Isabella y trabajado el valor para contactarnos. «Hermana Rosa», dijo con voz temblorosa, «yo necesito hablar con usted sobre el pastor Romero. Pero lo que tengo que contar es diferente a lo que las otras mujeres han compartido. Tengo evidencia física». Patricia y yo manejamos a National City, donde Teresa vivía en un pequeño apartamento con su madre anciana. Era una mujer de 38 años, con ojos cansados que revelaban años de cargar un secreto pesado. Nos ofreció agua de horchata casera y nos sentamos en su sala modesta decorada con imágenes religiosas y fotografías familiares. «Yo fui miembro de la primera congregación que el pastor Romero fundó en Tijuana hace 12 años», comenzó Teresa. «En ese tiempo, yo tenía 26 años y era muy activa en el ministerio de jóvenes. Él era nuevo, carismático, y todos lo amábamos». Su historia seguía el patrón ya familiar: sesiones de consejería que se volvieron inapropiadas, manipulación emocional, aislamiento progresivo. Pero lo que Teresa tenía era algo que ninguna de las otras víctimas había conservado: cartas. Docenas de cartas escritas a mano por el pastor Romero durante un periodo de 2 años. «Él me escribía constantemente», explicó Teresa,
sacando una caja de zapatos llena de sobres amarillentos por el tiempo. Decía que no podíamos hablar por teléfono porque su esposa podría sospechar, entonces me escribía cartas que yo debía quemar después de leer. Pero no las quemé. Algo dentro de mí sabía que algún día podría necesitar pruebas. Patricia y yo leímos algunas de las cartas con horror creciente. No eran explícitamente sexuales, pero eran profundamente inapropiadas, declaraciones de amor disfrazadas de devoción espiritual, manipulación emocional obvia, instrucciones sobre cómo mantener su relación especial en secreto. En una, él escribía: Dios me ha mostrado que tú y yo tenemos un vínculo espiritual que trasciende las reglas normales. Lo que compartimos es sagrado y debe permanecer entre nosotros. ¿Por qué guardaste estas cartas durante todos estos años?, preguntó Patricia suavemente. Teresa se limpió las lágrimas. Porque después de que terminó, después de que me echó de la iglesia cuando finalmente intenté poner límites, nadie me creyó. Dijeron que yo estaba inventando cosas para dañar al pastor porque estaba emocionalmente inestable. Estas cartas son mi prueba de que no estaba loca, de que realmente sucedió. Las cartas eran evidencia física y tangible que podría cambiar todo el caso. Con el permiso de Teresa, las fotografiamos y las llevamos al equipo legal que estaba ayudando a las víctimas. Los abogados casi no podían creer lo que estaban viendo. Esto cambia completamente la situación, dijo la abogada principal, María González. Estas cartas documentan un patrón de comportamiento predatorio durante años. Muestran premeditación, manipulación calculada, uso consciente de autoridad espiritual para fines personales. Esto no puede ser explicado como malentendido o gestos pastorales malinterpretados. Con esta nueva evidencia, los abogados decidieron aumentar la presión tanto legal como mediáticamente. Presentaron las cartas como parte de una demanda civil expandida, y Isabella escribió un artículo de seguimiento detallando esta nueva revelación. La reacción fue inmediata y explosiva. Incluso muchos que habían defendido al pastor Romero ya no podían negar la evidencia escrita en su propia letra. Las cartas demostraban inequívocamente que su comportamiento no era accidental ni malinterpretado, era intencional, calculado y sostenido durante años. La denominación regional, que había intentado minimizar el escándalo, ahora se vio forzada a actuar decisivamente. Anunciaron la remoción permanente del pastor Romero de cualquier posición de liderazgo dentro de la organización. Además, emitieron una disculpa pública a las víctimas, admitiendo que habían fallado en investigar apropiadamente las acusaciones anteriores y que habían priorizado la protección institucional sobre la justicia para los vulnerables. Pero la victoria más significativa vino de un lugar inesperado: la esposa del pastor Romero. Durante 3 meses, ella había permanecido en silencio, apareciendo brevemente en público para defender a su esposo, luciendo frágil y confundida. Ahora, con la evidencia de las cartas imposible de ignorar, algo se rompió en ella. Elena Romero nos contactó solicitando una reunión privada. Llegó a mi casa una tarde nublada de junio, vestida sencillamente, sin maquillaje, con ojos rojos de tanto llorar. Patricia, yo, y 2 de las víctimas estábamos presentes. No sé cómo comenzar, dijo Elena, con voz quebrada. Durante 20 años, creí conocer a mi esposo. Creí en su llamado, en su integridad, en su amor por Dios. Defendí cada aspecto de su ministerio sin cuestionar. Y ahora descubro que todo era una mentira. Nos contó que había encontrado más cartas, más evidencia que él había escondido en su oficina en casa. Había confrontado a su esposo, quien finalmente, frente a evidencia irrefutable, había admitido no solo las acusaciones actuales sino años de comportamiento similar en otras congregaciones. Él intentó justificarlo, dijo Elena con voz entrecortada. Dijo que era un problema espiritual, que Satanás lo había tentado, que necesitaba ayuda. Pero yo ya no puedo escuchar sus excusas. He sido cómplice por mi silencio, por mi negación, por mi necesidad de creer en la imagen que proyectaba. Lo que Elena hizo a continuación fue extraordinario. No solo decidió divorciarse, sino que aceptó testificar sobre lo que sabía, sobre las señales que había ignorado durante años, sobre las veces que había escuchado rumores y los había descartado porque no quería creer que su esposo era capaz de tal cosa. Su testimonio fue devastador porque venía de alguien sin motivo aparente para mentir. Si hasta su propia esposa lo estaba acusando, ya no había duda razonable. La congregación que aún lo defendía comenzó a desmoronarse. Uno por uno, sus partidarios más acérrimos comenzaron a admitir que tal vez se habían equivocado, que tal vez habían atacado injustamente a las víctimas.
la reconciliación no era instantánea ni fácil. Muchos de quienes nos habían insultado y amenazado ahora venían con disculpas avergonzadas. Algunos yo podía perdonar más fácilmente que otros. Las heridas eran profundas, y el daño a nuestra comunidad tomaría años en sanar completamente. Pero algo hermoso estaba emergiendo de las cenizas: conversaciones honestas sobre poder, abuso y responsabilidad en contextos religiosos. Otras iglesias en el área comenzaron a implementar políticas de protección, sistemas de rendición de cuentas, entrenamiento sobre límites apropiados. Nuestro dolor estaba generando cambio sistémico. Una tarde de julio, todas las víctimas nos reunimos en mi jardín para una ceremonia de sanación que Patricia había organizado. No era religiosa en el sentido tradicional, pero era profundamente espiritual. Cada mujer escribió en un papel lo que necesitaba liberar: culpa, vergüenza, miedo, rabia. Luego quemamos los papeles en una fogata pequeña, viendo cómo el humo llevaba nuestras cargas hacia el cielo. No puedo deshacer lo que me pasó, dijo Claudia, quien había viajado desde Phoenix para estar presente. Pero puedo decidir qué hago con eso ahora. Y elijo usarlo para ayudar a otras, para prevenir que le pase a más mujeres, para ser parte de un cambio real. Mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y rosa, nos tomamos de las manos formando un círculo entre mis rosas florecientes. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido a esperanza. Han pasado 6 meses desde aquel domingo que dividió nuestra congregación y expuso verdades que habían estado escondidas durante años. Estoy sentada en mi jardín esta mañana temprano de noviembre, con una taza de café de olla humendo en mis manos, observando cómo el sol naciente ilumina las últimas rosas de la temporada antes de que llegue el invierno. Mi vida ha cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. Ya no soy miembro de la iglesia que fue mi hogar durante más de 2 décadas, pero extrañamente, no siento el vacío devastador que temía. He encontrado una nueva comunidad, más pequeña pero infinitamente más auténtica, compuesta de sobrevivientes, aliados y personas comprometidas con la justicia y la sanación. El caso legal contra el pastor Romero y la denominación fue resuelto fuera de corte hace 3 semanas. No podemos discutir los términos específicos del acuerdo, pero sí puedo decir que incluyó compensación financiera para las víctimas y un compromiso institucional de implementar políticas de protección extensivas en todas sus congregaciones. Más importante que el dinero fue el reconocimiento oficial: la denominación admitió públicamente que habían fallado en proteger a las víctimas y que habían priorizado la reputación institucional sobre la justicia. Esa admisión, aunque llegó tarde, significó el mundo para quienes habían sido ignoradas durante años. El pastor Romero nunca fue procesado criminalmente porque el estatuto de limitaciones había expirado para la mayoría de los casos, y la evidencia, aunque convincente en un contexto civil, era difícil de probar más allá de duda razonable en corte criminal. Pero fue permanentemente removido de cualquier posición de liderazgo religioso, y su reputación quedó completamente destruida. Él y Elena finalizaron su divorcio en septiembre, y escuché que él regresó a México, aunque no sé dónde está exactamente. Elena se ha vuelto una aliada inesperada y poderosa. Comenzó un ministerio para esposas de líderes religiosos abusivos, ayudándolas a reconocer señales de manipulación y encontrar el valor para actuar. Su testimonio, desde la perspectiva única de alguien que estuvo casada con un predador durante 2 décadas sin saberlo completamente, ha sido invaluable para educar sobre cómo los abusadores operan en contextos religiosos. Yo también fui su víctima, me dijo Elena durante una de nuestras conversaciones. De manera diferente, pero igualmente real. Me manipuló para ser ciega ante sus acciones, para defenderlo automáticamente, para atacar a cualquiera que lo cuestionara. Fui cómplice no por maldad sino por haber sido engañada sistemáticamente durante años. La relación con mi hija Patricia ha florecido de maneras hermosas. Ella decidió tomar un año sabático de su trabajo en la universidad para escribir un libro académico sobre abuso de poder en comunidades religiosas inmigrantes, usando nuestra experiencia como estudio de caso central. Pasamos horas cada semana hablando, procesando, sanando juntas las grietas que habían existido entre nosotras durante años. Mamá, me dijo hace unas semanas mientras horneábamos conchas en mi cocina, siempre admiré tu fe, incluso cuando cuestionaba la institución. Pero ahora admiro algo más: tu valor para que tu fe evolucione, para cuestionar, para elegir la verdad sobre la comodidad. Eso es más impresionante que cualquier lealtad ciega. Mi nieta Sofía está en su primer año de universidad ahora, estudiando psicología con énfasis en trauma. Ella dice que nuestra experiencia la inspiró a querer ayudar a sobrevivientes de abuso institucional.
Verla transformar su propia desilusión en propósito me llena de esperanza para la siguiente generación. Las 8 mujeres que originalmente dieron testimonio, junto con las 11 adicionales que eventualmente salieron, hemos formado un grupo de apoyo que se reúne mensualmente. Llamamos nuestras reuniones Círculo de Rosas, por mi jardín donde nos reunimos cuando el clima lo permite. No solo hablamos del trauma, también celebramos victorias, compartimos comidas, reímos juntas. Hemos creado la comunidad que la Iglesia debió haber sido, un lugar de seguridad genuina, apoyo incondicional y amor sin manipulación. Verónica, quien viajó desde Los Ángeles tantas veces para apoyarnos, decidió mudarse a San Diego hace 2 meses. Encontré más familia aquí en 6 meses que en toda mi vida anterior, explicó mientras la ayudábamos a desempacar. No quiero estar lejos de ustedes. Teresa, quien guardó aquellas cartas durante 12 años esperando el día en que alguien escuchara, finalmente pudo soltar el peso que había cargado. En nuestra última reunión, nos contó que por primera vez en años pudo dormir sin pesadillas, sin despertarse en pánico pensando que nadie le creería. Ustedes me creyeron cuando nadie más lo hizo, dijo con lágrimas de gratitud. Validaron mi realidad cuando todos me decían que estaba loca. Me dieron mi cordura de vuelta. La periodista Isabella Reyes ganó un premio de periodismo investigativo por su serie de artículos sobre nuestro caso. En su discurso de aceptación, dedicó el premio a las mujeres valientes que decidieron romper el silencio a pesar del costo personal, y en hacerlo, iniciaron conversaciones necesarias en comunidades que desesperadamente necesitan hablar de estas cosas. Su trabajo generó un efecto dominó. Otras víctimas de otros pastores en otras congregaciones comenzaron a hablar, inspiradas por saber que no estaban solas. Varias denominaciones implementaron nuevas políticas de protección. Se formaron organizaciones sin fines de lucro dedicadas específicamente a apoyar a víctimas de abuso en contextos religiosos latinos. Nuestro dolor no fue en vano. De las cenizas de traición y desilusión, algo nuevo está creciendo: conciencia, cambio sistémico, comunidades más saludables. ¿He sanado completamente? No. Todavía hay noches en que lloro por la comunidad que perdí, por la inocencia que nunca recuperaré, por los años que desperdicié confiando ciegamente. Todavía hay momentos en que paso por la iglesia vieja y siento un dolor agudo en mi pecho al recordar todo lo que sucedió entre esas paredes. Pero también he descubierto una fe más profunda y auténtica. Una fe que no requiere cerrar los ojos ante la injusticia, que no confunde lealtad institucional con integridad espiritual, que puede coexistir con preguntas difíciles y dudas honestas. He aprendido que a veces, el acto más espiritual es cuestionar, confrontar y exigir mejor. Esta mañana, mientras tomo mi café y observo mis rosas, pienso en todas las mujeres que aún guardan secretos similares en iglesias, templos y comunidades alrededor del mundo. Quiero que sepan que sus voces importan, que sus experiencias son válidas, que el silencio protege a los abusadores pero nunca a las víctimas. Quiero que sepan que hablar tiene un costo, a veces muy alto, pero que ese costo es temporal mientras que el peso del silencio dura para siempre. Que puede haber pérdidas significativas, pero también ganancias inesperadas: autenticidad, comunidad real, la dignidad que viene de defender la verdad. Mi teléfono suena. Es un mensaje de Patricia, ¿lista para nuestra caminata matutina? Ella viene cada fin de semana ahora, reconstruyendo años de distancia emocional con presencia consistente y amor incondicional. Me levanto, estirando mis huesos de 63 años que sienten cada día de esta jornada. Entro a mi casa, donde las paredes están decoradas con fotografías nuevas, no solo de mi familia inmediata sino de todas mis hermanas sobrevivientes, mi nueva familia elegida. En mi refrigerador hay una nota que Mónica, la joven que se puso de pie ese domingo para decir, a mí también me pasó, me dejó la última vez que vino a cenar: hermana Rosa, usted me dio el valor para hablar. Ahora yo quiero dar ese mismo valor a otras. Gracias por enseñarme que la verdad, aunque duela, siempre es más sanadora que la mentira cómoda. Leo esa nota cada mañana como recordatorio de por qué todo esto valió la pena. Salgo a encontrarme con Patricia, el aire fresco de noviembre llenando mis pulmones. Caminamos por el vecindario, pasando casas donde viven algunas de las familias de nuestra antigua congregación. Algunos me saludan calurosamente ahora, habiendo superado el shock inicial y reconociendo que hicimos lo correcto. Otros aún miran hacia otro lado, todavía procesando, todavía eligiendo la negación cómoda sobre la verdad difícil. No los culpo. Entiendo que cada persona tiene su propio ritmo para aceptar verdades que destruyen sus percepciones del mundo. Mamá,
dice Patricia mientras caminamos, han preguntado si estarías dispuesta a hablar en una conferencia sobre abuso institucional en comunidades inmigrantes el próximo mes. No tienes que hacerlo si no te sientes lista. Lo pienso por un momento. Hace 6 meses, la idea de hablar públicamente sobre esto me habría aterrado. Pero ahora, entiendo que mi historia, nuestra historia, puede servir un propósito mayor que nuestro propio dolor personal. Sí, respondo con convicción. Lo haré. Si mi experiencia puede ayudar a aunque sea una persona a encontrar su voz, a reconocer abuso cuando lo vea, a tener el valor de hablar, entonces cada lágrima, cada amenaza, cada amistad perdida habrá valido absolutamente la pena. Patricia me abraza mientras caminamos. Eres mi heroína, susurra. Y por primera vez en mi vida, me permito creer que tal vez lo soy. No porque sea especialmente valiente o fuerte, sino porque cuando se requirió valor, lo encontré. Cuando se necesitó que alguien hablara, hablé. Cuando otras necesitaron un ejemplo, me levanté a pesar del miedo. Esta noche, nuestro círculo de rosas se reúne. Celebraremos el cumpleaños de Claudia, quien está de visita desde Phoenix. Habrá pastel de 3 leches, agua de Jamaica, risas, lágrimas probablemente, y ese tipo de compañerismo profundo que solo viene de haber atravesado fuego juntas y salir del otro lado, no ilesas pero sí vivas y más fuertes. Miro hacia el futuro y veo trabajo por hacer, más mujeres que necesitan saber que no están solas, más instituciones que necesitan rendir cuentas, más conversaciones difíciles que deben suceder. Pero también veo esperanza, cambio, sanación gradual. Mi jardín necesita preparación para el invierno, pero las rosas volverán en primavera. Siempre lo hacen. Y nosotras también floreceremos nuevamente, diferentes tal vez, marcadas por cicatrices sin duda, pero vivas, auténticas, libres del peso del silencio que casi nos destruye. Esta es mi historia. Esta es nuestra historia. Y la comparto con la esperanza de que inspire a otras a encontrar su propia voz, a romper su propio silencio, a elegir la verdad valiente sobre la mentira cómoda. Porque al final, el amor verdadero, la fe auténtica, y la comunidad real no temen la luz. Solo las mentiras necesitan oscuridad para sobrevivir. Y yo elijo la luz, siempre.